hoy vamos a centrarnos en TISAX, ¿vale? Que es bueno, pues, el esquema de seguridad de la información enfocada al sector del automóvil. Para hacerlo un poco diferente del último webinar que hicimos en referencia a TISAX, vamos a hacer una comparativa entre TISAX y la ISO 27001, ya que, bueno, pues al final son dos esquemas, dos estándares que se suelen implementar, pues, a la vez en las organizaciones. Así que vamos a ver las similitudes y diferencias y las ventajas y beneficios que tiene de implementarla en conjunto. Bueno, yo me presento, soy Marta Cobo, soy la responsable de comercial del grupo Ingertec. Creo que, bueno, pues me conocéis y nos conocéis mucho ya la organización porque, bueno, pues hay bastantes clientes y personas que ya han estado en otros webinars con anterioridad. Y simplemente, bueno, pues comentaros un poco sobre nosotros, que somos una consultora de cumplimiento normativo, que trabajamos en distintos ámbitos, en sostenibilidad, en calidad, en responsabilidad social, en igualdad. Y bueno, pues una de las patas importantes de nuestros servicios son las enfocadas en ciberseguridad. Aquí hay algunas cifras y datos de nuestra organización para que nos conozcáis también un poquito más. Y bueno, pues vamos a pasar directamente a la presentación. Vamos a hacer una sesión de unos 45-50 minutos donde mi compañero Jordi Ruiz, especialista en seguridad de la información, consultor senior del grupo Ingertec, nos va a explicar esas diferencias y semejanzas entre TISAX y la ISO 27001. Al final, pues tendremos una ronda de preguntas, ¿vale? Y eso sí, lo que sí que vamos a pedir es que las preguntas las vayáis haciendo por escrito a lo largo de la masterclass y luego, bueno, pues las concentraremos por temáticas y las responderemos todas a la vez. Todos tenéis los micrófonos silenciados. Esta masterclass va a ser grabada porque a partir de mañana, bueno, pues la vais a tener disponible en nuestro canal de YouTube y además la vais a recibir por correo electrónico. Y bueno, pues nada más, invitaros al próximo webinar que va a tener lugar el 11 de mayo. Aquí vamos a cambiar un poquito de temática y vamos a abordar una de las principales novedades legislativas que nos ha traído el año 2023, que es la Ley de Protección del Informante o la Ley del Canal de Denuncias, que será obligatorio o que ya está siendo obligatorio para las empresas de más de 50 personas trabajadoras y también, bueno, para organismos públicos, asociaciones, partidos políticos, etcétera, etcétera. Este webinar tendrá lugar el próximo 11 de mayo y ya os anticiparemos la información para estar al día de todo, de todas estas noticias, de nuestro boletín y de todas las actividades que realizamos, pues bueno, seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en el canal de YouTube y en Instagram. Y nada más, dejo paso a Jordi. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestro tiempo y comenzamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y nada, intentaremos ser breves pero concisos, sobre todo porque, como entendemos, todos tenemos bastante trabajo en nuestro día a día y tampoco queremos tener una webinar que sea tediosa y que no lleve a ningún sitio. Lo que queremos es que entendáis sobre todo de qué estamos hablando. Estamos hablando de una certificación o una acreditación muy concreta, muy determinada, y por tanto eso es lo que vamos a especificar. Por lo tanto, yo voy a entrar muy poco básicamente en la 27, sí que voy a entrar más en TISAC, porque entiendo que es justamente para lo que estamos hoy aquí. Y sí que es bueno que tengamos claro que esta certificación concreta está en estos momentos muy demandada. Es una de las certificaciones que tenemos en nuestro catálogo de servicios más demandada y bueno, es muy interesante porque toca el sector de la automoción, que no deja de ser un sector también muy demandado, un sector que está actualmente en boca de todos, porque por las múltiples
cuestiones que están surgiendo con el tema medioambiental, con el tema de ingeniería, bueno, con muchos temas del tema de automoción, y eso nos estaba llevando a que esté evolucionando de una manera muy rápida, y evidentemente ello conlleva que toda esa información, todo lo que pueda conllevar ese sector, pues haya que poco a poco irlo securizando, ¿no? Como todo lo que está pasando hoy en día. Entrando ya directamente en lo que es la certificación en sí, ver directamente, pues eso, que estamos hablando de una certificación que tiene muchas semejanzas con la ISO 27001. Tener en cuenta que hoy en día la ISO 27001 también ha realizado un cambio y una actualización muy importante. Estamos hablando de que desde diciembre del año pasado salió una nueva versión de la 27001, se ha actualizado, se ha puesto al día. Eso también ha conllevado que supongo que poco a poco también TISAC lo que hará también es irse poniendo al día, porque, bueno, pues como todos sabemos perfectamente, está evolucionando muchísimo la manera de actuar y la manera de gestionar la información, y eso nos está llevando a que los protocolos de seguridad tienen que ser vivos. Está claro que tienen que ser vivos porque la actualidad así lo vive, así lo es. TISAC en este caso se basa en estándares del ISO 27001. Y ahora veremos exactamente cómo funciona, porque sí que es cierto que la mayoría de estándares de la 27001 se utilizan para la TISAC, pero luego hay unas partes muy determinadas, siempre y cuando esas partes las estés utilizando o sean parte de tu proceso, porque si no, evidentemente, tampoco las vas a ver. Cuando hablamos, por ejemplo, de prototipos, cuando hablamos de prototipos o gestión de prototipos, es la parte más especializada de TISAC, y poco más, porque lo demás todos son controles de la 27. Y luego cuando hay otra parte que habla de protección de datos, pero es que protección de datos también ya se toca en 27, también se toca en 27, con lo cual no vamos a hablar de nada novedoso en protección de datos que no estemos ya tratando en 27 o en cualquier certificación de seguridad de la información o de compliance. Es decir, que la base central de TISA, ¿qué es? ¿Qué pueda diferenciar a las diferentes certificaciones de seguridad? La parte de prototipos. Todo lo demás básicamente es lo mismo. Estamos hablando casi de los mismos controles. Por lo tanto, es la única parte que nos va a llevar un poco a diferenciar que realmente estamos gestionando una certificación del sector de la automoción, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante tenerlo en claro. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de certificaciones? Pues sí, son certificaciones. Sí que es cierto que hay diferencias entre una y otra. Hay una que está claro que son normas ISO, que eso yo creo que la mayoría, si no todos, conocemos lo que es una norma ISO. Es una norma internacional voluntaria, en ningún momento es de obligado cumplimiento, no es un real decreto como va a poder ser otras normas de seguridad, sino esto simplemente es una norma internacional voluntaria que te exigen algunos sectores, que te exigen algún tipo de clientes, que te exigen algún tipo de organizaciones, y simplemente lo que tienes que hacer es adaptarte a ese tipo de certificación. La certificación TISAC o la acreditación TISAC pasa 3/4 de lo mismo. No estamos hablando de un real decreto, ni una directiva, ni de un reglamento europeo, ni una directiva. No, no, estamos hablando de una certificación donde una serie de señores, una serie de fabricantes se han asociado a lo que se le llama la asociación NX, y han determinado que para su bienestar de seguridad han creado una certificación específica o una acreditación específica. ¿Cómo se le llama esta acreditación específica? Se le llama VDA, la familia estándar de ISA, denominado VDA, que en definitiva es el exigido por los fabricantes de automoción. ¿Quiénes son estos fabricantes? La mayoría, o donde empezó realmente esto, fue en Alemania. Es decir, los fabricantes alemanes son los que iniciaron este tipo de certificación, y luego poquito a poco se están uniendo diferentes fabricantes que no están dentro del círculo alemán. O pueda ser fabricantes franceses,
americanos, asiáticos, etc, etc, ¿no? Pero realmente los que están exigiendo a día de hoy, este tipo de certificación son los alemanes. Luego alguna certificación que puedan exigir también algún otro tipo de fabricante, pero básicamente son los alemanes. Por lo tanto, esto es importante tenerlo claro. Em, ¿Qué diferencia hay? Como os decía, la diferencia viene marcada básicamente por la parte de, hay un catálogo de requisitos donde se determina que dentro del catálogo de requisitos, tanto en la parte de ISO 27001 como en la parte de NX, se determina una serie de controles de seguridad de la información que se repasan uno a uno, y eso determina que tú tengas una adaptación, que tengas una autoevaluación sobre esos requisitos. Dependiendo del tipo de información y del tipo de sistema que tengas que gestionar, pues en ISO será de una manera y en TISAC será de otra. En ISO, ¿cómo lo haremos? Pues determinaremos lo que se le llama un alcance. En ISO 27001 sí que se determina un alcance. En TISAC no se determina un alcance porque el alcance ya de por sí es estándar. Por lo tanto, tú ahí lo que vas a determinar es directamente en ese alcance estándar, determinar los controles dependiendo de la información que tengas que gestionar con el fabricante o con el mediador del fabricante o el proveedor del fabricante. En ISO no, en ISO tú puedes determinar un alcance determinado por dónde quieras tú securizar, es decir, qué es lo que tú haces y según eso lo que yo hago y lo que yo estoy vendiendo, pues evidentemente yo lo voy a securizar. Yo desarrollo, yo hago consultoría, yo implanto, yo hago actualización, mantenimiento, hago soporte, pues según eso, yo evidentemente lo que haré será determinar muy bien ese alcance y entonces a partir de ese alcance lo que haré será ir controlando por cada control, ir mesurando o ir midiendo por cada control realmente cómo es exigente en sí mismo esa medida. En TISAC, como que hay un alcance ya determinado, predeterminado, da igual. Ahí lo que tú vas a verificar es lo que te diga o la información que se traslada de una parte a otra, pues determinar esa información, por dónde está pasando, qué puertos de alguna manera a qué puertos está accediendo y de qué manera tengo que ir securizando esos puertos, a nivel lógico y a nivel físico, que también lo veremos ahora, de alguna manera. Es decir, que de alguna forma tenemos que tener claro que la ISO, tanto la ISO como la ISO 27001 en este caso, que es la que se asemeja a la TISAC o la TISAC, se basa en unos controles, unas medidas de certificación, unas medidas de seguridad que luego yo me iré autoevaluando y que luego habrá un tercero que me evaluará en mí, que son las empresas certificadoras, que también lo veremos, a ver cómo son. De alguna manera, ¿y cómo lo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer de una forma que poco a poco se va implementando esas medidas, porque claro, no solo es que diga yo, no, es que yo me autoevalúo y digo, pues ya lo tengo. No, habrá que evidenciar que realmente eso que tú estás diciendo, que es que esa medida la tienes ya implementada, pues habrá que demostrar que realmente es así. Por eso lo que se les llama las auditorías de certificación y las auditorías internas que existen hoy en día en todo este tipo de certificaciones de sistemas. Vale. La autoevaluación, ¿cómo se realiza? ¿Vale? ¿Cómo es el proceso de evaluación? De alguna manera, yo me evalúo teniendo en cuenta, hay unos estándares de controles donde se determinan, ¿no? En la ISO 27001 hay un anexo después de lo que es la norma o los puntos de la norma que te especifica qué puntos tienes que tener obligatoriamente en consonancia, y luego hay un anexo de autoevaluación, ¿vale? Lo que se llaman los controles o los objetivos de autoevaluación. Esos controles, de alguna forma, tú los irás implementando a medida que vayas gestionándolos y que vayas viendo si te aplican o no te aplican, porque no significa que tú te tengas que autoevaluar de todos los controles.
Habrá controles de los cuales tú no tendrás ningún tipo de aplicación, porque no te aplicará, porque no estarás utilizando ninguna herramienta o ninguna situación de esas que te está determinando. O no está dentro de tu alcance, que también es posible. Por lo tanto, todo eso lo irás verificando. Y como lo irás verificando, pues irás verificando que la implementación la vas consensuando según el procedimiento correspondiente, la política correspondiente y la implementación correspondiente. Y eso es lo que vas a hacer en ese proceso de evaluación. El proceso de evaluación te va a servir para determinar de alguna manera cómo tú estás antes de empezar esa certificación y cómo la vas a acabar para poder certificarte. Y luego vas a obtener esa certificación. ¿Vale? Esa es la manera de autoevaluarte. Evidentemente, hoy en día hay empresas como somos nosotros que os ayudamos a toda esa autoevaluación. Os vamos guiando. Y luego hay las empresas de certificación que realmente son las empresas que certifican, que dicen, oye, sí, está todo perfecto o tienes algún pequeño fallo, pero de alguna manera está todo perfecto y puedes obtener esa certificación o puedes tener esa acreditación o puedes obtener esa etiqueta, que en definitiva es lo que tienes en TISAC. En TISAC no tienes un documento certificado, no te dan un certificado, un sello certificado, te dan una etiqueta, es un código, ¿vale? Ahora veremos también cómo funciona eso. Pero de alguna forma, aunque no sea igual, es parecido. En una ISO te dan un certificado, oye, pum, te plantas ahí un certificado, un documento que te dice que estás certificado. En un TISAC, no. En un TISAC te dan una etiqueta, un código, donde se especifica que tú con ese código, ahora veremos cómo, tus clientes pueden verificar que realmente eres uno de los proveedores adaptados para poder trabajar con ellos. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. Vale. Los niveles de madurez en TISAC o en 27, sí que es cierto que en 27 no existen de una manera no tan clara, pero sí que en 27 es muy clara y además está muy determinada. Existen 5 procesos de madurez, 5 niveles de madurez. En ISO 27001 esto no se realiza de esta forma, es decir, no te estás, tú, aunque te estés autoevaluando, no te estás poniendo la nota, para entendernos, la nota no te la estás poniendo como si es obligatoriamente en TISAC. En TISAC hay un documento, que es el VDA, donde ese documento es un Excel establecido. Evidentemente tú ahí no tienes que hacer un Excel específico, sino te lo dan ya ellos. NX, tú cuando accedes a NX ya te puedes descargar el VDA. El VDA te determina ese Excel con todos los controles y con todas las pestañas específicas que tienes que ir cumplimentando. Y en esas pestañas sobre todo hay 3 pestañas, que ahora también veremos cuáles son, donde tú te tienes que autoevaluar. Y esa sí que es una autoevaluación que luego, como digo, luego vendrá la certificadora, el auditor certificador, y luego verá si es cierto que esa autoevaluación que tú te has puesto es cierta o no es cierta, según esa auditoría que te va a hacer. Esos cinco procesos o esos 5 niveles de maduración se complementan de esta forma. Un proceso incompleto, un proceso realizado, uno gestionado, uno establecido, uno predecible y uno optimizado. Vale, muy bien. Y tú dirás, ostras, ¿y cómo sé yo que estoy? Bueno, está claro que en un proceso incompleto está claro que yo sé qué es, ¿no? Porque un proceso incompleto es que no tengo nada. Vale, pues eso lo tengo claro. Pero ¿qué pasa en un proceso realizado? ¿Qué pasa en un proceso gestionado? ¿O qué pasa en un proceso establecido? Como dice aquí abajo, como mínimo, el nivel de madurez 3, el mínimo, que esto ya me está dando una idea de cómo funciona la ISO 27001. Es decir, yo para pasar un nivel a una ISO 27001 tengo que tener un nivel de madurez 3. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener un procedimiento establecido, tengo que tener un proceso establecido. Es decir, no solo ya tengo que decir, oye, no, es que tengo un procedimiento, pero luego tengo que demostrar que realmente ese procedimiento o esa política es concreta, pues funciona y dentro de la organización se está realizando, se está aplicando, ¿vale? Eso sería un proceso establecido. Por lo tanto, en ISO 27001 está claro que ese sería mi nivel mínimo para poder certificarme.
en la madurez 3. Pero en TISAC te da posibilidad de tener más niveles de madurez. El procedimiento establecido es como hemos dicho, yo tengo un procedimiento, tengo un proceso establecido y por lo tanto puedo evidenciar que tengo ese procedimiento. Y eso lo pongo yo en el VDA. Ya os digo que eso es un Excel en el cual tú lo vas a ir rellenando. Y cuando tú vayas rellenando los controles con tu justificación y tu documentación específica sobre esa justificación, vas a poder determinar en qué nivel de madurez te encuentras. La mayoría, para poder certificarte, tiene que ser un 3, pero es posible que haya alguno de ellos que puedas estar en un 1, puedes estar en un 2 o puedes estar en un 0, porque no hayas, sobre todo al principio, no hayas iniciado nada, no hayas iniciado ese procedimiento y por lo tanto en ese procedimiento, pues de momento a la semana 1 de implementar, pues te pongas un 0, ¿vale? Perfecto, no pasa nada. Pensar que esto es, de alguna forma, lo vamos a ir trabajando durante unos meses y al principio podemos tener un 0, pero podemos llegar al 3 tranquilamente al final de la implementación. Entonces, para tener realmente un proceso incompleto, pues eso es un proceso que no existe. Para tener un proceso realizado es un proceso poco documentado y una evidencia totalmente incompleta. Para tener un proceso gestionado sería un proceso documentado, donde yo ahí ya puedo disponer de una evidencia. Ahora entramos ya en el proceso establecido, que es el nivel mínimo que me pide para poder empezar a certificarme. A certificarme y a tener un nivel de madurez ya establecido como, oye, a partir de aquí ya voy bien, ¿vale? Porque puede ser que en alguno navegue un poco o tenga alguna pequeña deficiencia o incidencia a nivel de procedimiento, pero eso me hará a mí que yo me pueda certificar. Porque como os digo, en el VDA tú tienes un nivel máximo de 3, pero luego te permiten bajar los controles hasta esto es como en los exámenes cuando íbamos al colegio, es decir, un 5 que es aprobado, vale, yo ya sé que a partir del 5 estoy aprobado y me puedo, en este caso, paso la asignatura, pues aquí es lo mismo, es decir, yo tengo un 3 y hasta 260, yo puedo certificarme de alguna manera. Sí que es cierto que hay que ir con cuidado porque seguramente me van a decir, oye, para llegar al 3 te vamos a dar una etiqueta, acordaros, es una etiqueta o un código provisional en el cual me tienes que solventar una serie de hallazgos, una serie de no conformidades, una serie de observaciones para que yo te pueda dar la etiqueta definitiva. Entonces, hay que tenerlo claro eso, que se puede bajar sin problema para que yo pueda tener el VDA acreditado, me lo puedan dar como acreditado, siempre y cuando tener en cuenta que el 3, que es mi linde, donde yo podría estar específicamente bien certificado, tengo que conseguirlo de alguna manera como definitivo, porque si no, me pueden dar una etiqueta provisional, que también hablaremos de qué exactamente qué es una etiqueta provisional, y me puede servir para un tiempo determinado, pero a lo mejor no me sirve para los 3 años, que es lo que dura la acreditación de TISAC. La acreditación de TISAC, igual que una ISO, dura 3 años. La diferencia es que en TISAC dura 3 años, pero no hay seguimiento anual y no hay auditorías de seguimiento. Simplemente tú te acreditas, tienes tu código, tu etiqueta, y nos vemos hasta dentro de 3 años, ya bye bye, ¿no? Nos vemos dentro de 3 años. En ISO ya sabéis cómo funciona, es todo lo contrario. En ISO dura 3 años, pero cada año, venga, dale pico pala, ¿no? Hay que darle ahí al seguimiento, hay que darles auditorías de seguimiento, hay que hacer auditorías internas y constantemente hay lo que se le llama la mejora continua. No significa que en TISAC no tengas que tener una mejora continua, porque también existe. El proceso optimizado es la mejora continua, pero no es obligatorio. No te exige la certificación que tengas que tener una auditoría de seguimiento, ni muchísimo menos, ¿vale? Por lo tanto, eso es importante, tenerlo claro. Es decir, que para que yo tenga un proceso establecido, tengo que tener como mínimo los procedimientos establecidos, implementados, gestionados, de alguna manera bien determinados. Luego tengo la parte de proceso predecible, que ahí ya entra una cuestión de, vale, yo tengo ese procedimiento,
yo tengo esa evidencia, pero ahora yo tengo que evaluar también esa evidencia. ¿Cómo voy a evaluar esa evidencia? A través de lo que se le llaman indicadores, monitorización de indicadores, por ejemplo, o los conocidos KPIs. Es decir, yo tengo unos indicadores en los cuales yo voy visualizando que ese establecimiento que he marcado en el 3 realmente se está cumpliendo, ¿vale? Ya me está dando a mí una opción de decir, oye, aparte de decir que lo estás haciendo bien o que lo tienes bien establecido o lo tienes bien, bien implementado, tú mismo te estás monitorizando y diciendo, oye, cada cierto tiempo estoy visualizando, estoy realizando una gestión de implementación continua, mejora continua, donde voy viendo si realmente mi sistema cumple con los cánones que me determina TISAC. Y luego el último es el proceso optimizado, que de alguna manera es eso, es un procedimiento donde existe una mejora continua, que en definitiva no deja de ser una ISO 27001. Es decir, yo tengo una serie de procesos y lo que tengo que ir haciendo es una mejora continua. Lo que se le llama ser proactivo. Hoy en día muchas de las normas que nos demandan o de obligado cumplimiento, lo que te demanda esa norma es que seas proactivo, ¿vale? Que en definitiva es eso. Un poco el resumen de lo que os he estado contando sería un poco eso. Es decir, estamos hablando ISO 27001 es una certificación de seguridad de la información. TISAC, de alguna forma, es una certificación, una acreditación donde se proporciona una etiqueta. Esto funciona a través de un portal NX, que es el portal NX, ¿qué es? Es exactamente la asociación donde están los fabricantes de seguridad, de automoción. Donde ellos pueden ver exactamente qué proveedores pueden empezar de alguna manera, qué proveedores pueden ellos utilizar. Porque hay que tener claro que si tú no estás dentro de ese portal NX, en principio ese proveedor no existe. Y como que no existe, pues yo como fabricante o como mediador de ese fabricante o lo que sea, yo no puedo utilizarlo, ¿vale? Por eso es importante que tenga claro yo que tengo que certificarme o acreditarme y estar dentro de ese portal NX. Cuando yo me acredito, estaré dentro de ese portal NX. Como os decía, el alcance en 27 es flexible. Yo lo que suelo hacer es, pues, determino mi alcance. Los sistemas de información que dan soporte a mi servicio de pam, 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 lo que sea, desarrollo, soporte, mantenimiento, servicio, producto, etc, etc, ¿vale? De alguna manera, entonces ahí ya determino cómo lo estoy gestionando. Perfecto, pues entonces eso me dice exactamente a mí que yo me estoy certificando de esos servicios o de esos productos concretos a los que yo quiero que todo el mundo o que ciertos sectores sepan que los tengo de alguna manera bien securizados. Y como decíamos, de alguna forma, el alcance en TISAC es estandarizado. Da igual si tú haces desarrollo, haces mantenimiento, es un alcance estandarizado. Se analiza toda la estructura de la empresa. Cuidado, cuando hablamos de toda la estructura, no estamos hablando de toda la estructura de la empresa que... No, estamos hablando de la estructura que tiene que ver o que interactúa con la información TISAC. Que eso es unas cosas, bueno, es la más importante. Es decir, el departamento de ingeniería evidentemente, seguramente sí. Ahora, el departamento de marketing, ostras, pues a lo mejor no. O el departamento, no sé, de administración o al departamento, pues a lo mejor tampoco. ¿Por qué? Porque la información TISAC, ¿por dónde está desarrollándose? Se está desarrollándose básicamente por el departamento comercial, luego a lo mejor pasa al departamento de ingeniería, luego pasa al departamento de operaciones o de producción, etc., si fuese el caso, ¿no? Pero de alguna manera, aquí no estoy certificando a toda la empresa como podría hacerlo en una ISO. En una ISO 27 tampoco es muy normal. Es más normal en una 9001 de procesos de calidad. En una 27001 sobre todo es servicios muy determinados que tengan que ver con el soporte, con los sistemas de información que dan soporte, ¿vale? Normalmente suelen ser departamentos de TI, departamentos de desarrollo, normalmente.
¿vale? Luego nos basaremos en análisis de riesgos. Hoy en día cualquier certificación se basa en un análisis de riesgos. Da igual de qué estemos hablando, pero normalmente siempre, evidentemente, habrá que especificar sobre qué, pero son sobre análisis de riesgos. En el análisis de riesgos en que se basa TISAC, evidentemente va a ser sobre el VDA. El VDA, como, como os estoy comentando todo el rato, es el Excel concreto. El Excel concreto que nos determina es nuestro libro de Pitágoras, ¿no? O libro de Pitágoras o nuestro libro gordo de Petete, en aquellos que ya tenemos una edad, ¿no? Sería un poco eso, es decir, yo tengo un Excel o un VBA en el cual se marcan todos los controles, yo hago mi autoevaluación y eso es lo que tengo que presentar, eso es lo que tengo que subir al portal NX, ¿eh? O tengo que determinar. En la ISO 27001 tengo algo parecido, que es un anexo a la 27001, donde están todos los controles, y yo me haré una declaración de aplicabilidad de esos controles y determinaré esos controles si me aplican o no me aplican y cómo me aplican o cómo no me aplican, ¿vale? La 27001, como os decía, no mide los niveles de madurez, pero sí que hemos visto que como mínimo tenemos que tener un mínimo de madurez, que a semejanza de la TISAC sí que lo requiere ese nivel de madurez, ¿vale? Y por lo tanto ese nivel de madurez va a determinar que mi certificación sea apta o no sea apta. Como os hemos dicho también, la autoridad periódica en ISO 27 hay una auditoría periódica y recertificación cada 3 años. Es mejora continua cada 3 años, auditorías de seguimiento cada año, auditorías internas cada año, etc. etc. ¿Vale? En TISAC no. En TISAC es 3 años y al cabo de 3 años nos volvemos a ver para volver a recertificar, para volver a renovar. Esa sería la palabra concreta. Luego, en TISAC, en 27, no se incluyen protección de prototipos, porque no tiene sentido. Estamos hablando aquí de seguridad de la información, un sistema de gestión de seguridad de la información. En TISAC sí. Cuidado, no todo el mundo, porque claro, hay empresas que no gestionan prototipos, por lo tanto, esas empresas tampoco tendrán, no es obligatorio. Es que si tengo prototipos, sí, y si no tengo prototipos, no tengo que hacer TISAC. No, 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 no. Al contrario, da igual si tienes prototipos o no tienes prototipos. ¿Quién te lo va a determinar eso? Te lo va a determinar el cliente, es decir, el fabricante, el mediador del cliente. De alguna manera te va a determinar, oye, tú te tienes que certificar en TISAC de esta manera. Porque tú gestionas prototipos con nosotros o tú gestionas simplemente información confidencial con nosotros. O gestionas también parte de protección de datos, ¿vale? Y luego el tema de las empresas de certificación, las auditoras. Eh, Aunque no hay, en ISO 27 no hay limitación, pero sí que es cierto que tienes que estar acreditado. Y esa acreditación te la puede dar un organismo público a nivel internacional. Puede ser, aquí en España es el conocido ENAC, pero puede ser por cualquier organismo público a nivel europeo o internacional. Puede ser americano, asiático, el que sea, ¿vale? En TISAC está muy determinado. Las empresas certificadoras tienen que pasar por la acreditación de TISAC. Entonces son NX, en definitiva, es quien determina quién son esas empresas certificadoras. También sale, es decir, cuando tú entras en el portal de NX, te dice qué empresas pueden certificar y quiénes no. Quiénes están acreditadas, bueno, las que están acreditadas, que no ni te lo dice, ¿no? Pero las que están acreditadas sí que te lo dice. Por lo tanto, eso es interesante saber también qué organizaciones están acreditadas como certificadoras, ¿vale? Vale, la certificación TISAC se realiza en base al catálogo VDA ISA, que es lo que estamos comentando todo el rato, y lo que es importante es también tener en cuenta que todo lo supervisa la asociación NX. Aquí en España el símil sería ENAC, sería CCN, el Centro Criptológico Nacional también, pero a nivel de TISAC quien lo está supervisando es la asociación NX, quien realmente, quien realmente garantiza el cumplimiento y quien realmente garantiza que tanto las empresas acreditadas como los clientes estén totalmente evaluados. Vale. Como os decía, los requisitos del VDA son 3. O sea, es decir, nos tenemos que, de alguna forma, acreditar en tres posibles módulos. No significa que sean obligatorios los 3,
significa que hay 3 posibles módulos. Y esos 3 posibles módulos se determinarán según lo que yo esté ofreciendo al fabricante de la automoción o al mediador o al proveedor correspondiente. Es decir, yo puede ser que simplemente esté dentro del módulo primero, que es seguridad de la información. Este módulo es el correspondiente a lo que sería la ISO 27001 o 27002. Luego vendría el específico sobre protección de prototipos y luego vendría el específico sobre protección de datos personales. Son 3 pestañas que están dentro del el Excel famoso que os estoy comentando todo el rato, que es el VDA. Son 3 pestañas que, dependiendo de lo que yo me tenga que certificar o acreditar en TISAC, tendré que utilizar 1, 2 o 3. El cuestionario, en definitiva, hoy en día estamos en la versión 5.1. ¿Vale? Eso lo va actualizando concretamente en X y es quien te dice en qué versión te tienes que certificar. Hoy en día estamos en la versión 5.1 y es la que nos sirve hoy para certificarnos. Ahora entraríamos en los niveles, que esto es de las cosas más importantes, si no la más, y donde crea más confusión, donde crea mucha más confusión. Cuando a nosotros se nos viene un posible cliente y nos dice, oye, es que me tengo que certificar de TISAC. Y bueno, pues evidentemente preguntamos, vale, pero ¿de TISAC de qué? Porque TISAC, evidentemente, hay diferentes niveles de TISAC y tenemos que tener claro dónde vamos, porque cambia mucho, cambia muchísimo. Una cosa es ir a una L2 y otra cosa es ir a una L3. Porque, por ejemplo, una L2, ¿qué significa? Significa que primero, para empezar, ya los niveles de control no hay tantos, no tenemos que tener una justificación de tantos niveles de implementación. Y después, una cosa muy importante es que las auditorías de certificación son en remoto, totalmente. No viene presencialmente el auditor. En AL3 sí que es obligatorio. AL3, auditorías de certificación presenciales. ¿Vale? Esto es también muy importante porque los costes varían muchísimo. Y teniendo también en cuenta, por ejemplo, tener en cuenta que nos encontramos muchas veces que las empresas, los proveedores que os estáis certificando, tenéis diferentes sedes por el mundo. Y cuando hablo mundo entero, global. Sedes normalmente se suele dar, se suele dar en México, en Estados Unidos, en China, en Asia, en África, etc, etc. Es decir, que cuando estamos hablando de la certificación TISAC, hay que tener en cuenta que es posible que también me tenga que certificar de sedes que tengo repartidas por el mundo. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Y los costes determinarán también mucho ese tipo de certificación. Porque no es lo mismo enviar un auditor, si es el caso, desde España a México o a Estados Unidos, que tener un auditor ya en Iberoamérica o en Sudamérica que me pueda hacer certificar esa sede, ¿vale? Que también hoy en día se da. Pero esas cosas, cuando nosotros nos vamos a certificar y vamos a determinar exactamente en qué, cuándo, por qué y cómo, pues tendremos que tener claro en cuántas sedes, si no solo tenemos una, pues está clarísimo, pero si tenemos diferentes sedes de esa, tendremos que diferenciarlas y plantearlas a la empresa certificadora para que nos haga el presupuesto correspondiente y, evidentemente, que nos verifique qué auditores van a poder gestionar ese tipo de certificación en las diferentes sedes, ¿vale? Porque eso se va a determinar mucho. Por lo tanto, tenemos 3 tipos de catálogos, que son información de la seguridad, la protección de prototipos y la protección de datos. Vale. Luego tenemos los niveles. Y esos niveles tenemos alto, muy alto o básicamente. La información de la seguridad hay de 2 clases. De nivel alto de protección, que es una L2, y luego de very high, lo que se le llama alto nivel de protección, que ya como estáis viendo es una L3. Luego tenemos protección de prototipos, pero claro, es que en protección de prototipos, que aquí pone AL3 y luego dice para más información, es que en protección de prototipos tenemos de 4 clases. Tenemos protección de piezas y componentes. Luego tenemos protección de vehículos.
Luego tenemos manipulación de vehículos en prueba. Y luego, como último, tenemos los eventos, es decir, que podamos hacer eventos con prototipos o filmaciones o anuncios o fotos o cualquier tipo de gestión de estas características. O sea que en la protección de prototipos, aunque sea el AL3, hay diferentes gestiones de prototipo. Por lo tanto, es importante tener claro dónde me estoy yo manejando, en qué nivel del prototipo voy a ir yo. Aunque sea L3, no es lo mismo uno que otro. Y me aplicará unos controles determinados en una parte de un prototipo o en otra. Si yo no toco eventos, esa parte no me aplicará. Si yo no toco piezas, si yo lo que hago simplemente son pruebas del vehículo, pues la parte de piezas a lo mejor tampoco me aplica. Es decir, que habrá que ir jugando un poco con la gestión del prototipo según lo que yo vaya realizando, ¿vale? O lo que yo gestione con el cliente con ese prototipo. Y luego viene la última, que es protección de datos. De alguna manera, la protección de datos es si yo estoy gestionando datos personales con el prototipo, con el cliente, ¿vale? Entonces eso tendré que tenerlo en cuenta. ¿Mm? Si yo estoy gestionando datos a nivel de encargado de tratamiento, pues será una L2. Si yo estoy gestionando datos a nivel de categorías especiales, entonces será una L3, ¿vale? Lo típico es tipo salud, tipo étnico, tipo religión, tipo biométrico, que es donde se pueden dar más los casos, ¿vale? Si fuese ese el caso, pero es muy raro, ¿eh? Hoy en día, a no ser que gestiones ya directamente con el cliente o con el fabricante algún tipo de dato muy concreto, ¿vale? Vale, y luego sería un poco esto, el resumen de certificación del procedimiento. Tengo que hacer un registro. Yo, para poder certificarme, lo primero que tengo que hacer es registrarme en el portal NX. Es decir, yo tengo que ser visible. Tienen que saber que existo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es registrarme. Eso tiene una pequeña tasa de registro, lo cual ya te da opción a poder certificarte en TISAC. Poder que las empresas certificadoras te van a solicitar lo que se le llama el SCOP, ¿vale? El SCOP, que es unos códigos que ya te están dando visualización de que estás dentro del portal NX y ya puedes ser uno de los posibles candidatos a proveedor de TISAC, ¿vale? Luego tendrás esa verificación, luego la optimización, la evaluación, luego harás también ese tipo de certificación y luego el intercambio de información, que de alguna manera será eso, que yo ya estoy certificado, estoy acreditado, estoy dentro del portal NX, soy visible y por lo tanto mis posibles clientes me pueden escoger como un proveedor ya acreditado. ¿Mm? Como hemos dicho, las certificaciones son de nivel bajo, alto o muy alto, ya lo habéis visto, ¿no? De alguna manera, alto, bajo o muy alto dependerá un poco de la gestión o el intercambio de información que yo esté realizando con el fabricante de automoción sobre la información TISAC, y eso determinará. Está claro, si yo estoy gestionando, por ejemplo, planos de prototipos, por ejemplo, pues eso seguramente va a tener que tener una incidencia muy alta a nivel de confidencialidad, y por lo tanto eso se va a evaluar dentro de un very high, ¿no? de nivel de confidencialidad, ¿vale? La certificación, como hemos dicho, dura 3 años, pero sí que es cierto que no pueden pasar más de 9 meses desde el control inicial. Desde el control inicial no se puede pasar más de 9 meses, y entonces dentro de esos 9 meses sí que tienes que estar certificado. La certificación de los 9 meses es cierto que te ponen, como os he dicho antes, posibles no conformidades menores o observaciones, y te dan el certificador, lo que te da es un código provisional durante un tiempo determinado, hasta que tú le verifiques que esas no conformidades, esos hallazgos, los has implementado, los has corregido, y por lo tanto ya te puede dar la verificación y el código definitivo por 3 años, ¿vale? Vale, nuestro asesoramiento básicamente es eso, ¿eh? Nosotros somos especialistas, llevamos muchos años ya realizando
certificaciones, asesorando a clientes con certificación, acreditaciones TISAC. Sabemos perfectamente cómo funcionan. Estamos muy en contacto con las empresas certificadoras, conocemos perfectamente a los auditores también. Eso nos da también un feedback con ellos, de saber exactamente con el cliente cómo tenemos que gestionar con ese cliente, cómo tenemos que ir con ese cliente de la mano, ¿vale? Y de esa forma nos da un reconocimiento a nivel de que el cliente eh, confíe en nosotros, haya una garantía de que va a poder certificarse, evidentemente después de toda esa implementación, que no os digo que sea fácil, es durilla, porque evidentemente si empezamos desde cero, pues implementar cualquier certificación ya de por sí es durilla, pero sí que el resultado final es satisfactorio, ¿vale? Y con esto nada más. Muchas gracias y espero que os haya sido de utilidad. Pues muchísimas gracias, Jordi, por tu exposición, que creo que ha sido muy, muy aclaratoria para todos. Y bueno, pues vamos a pasar al turno de preguntas. O sea, he visto por ahí alguna mano levantada, pero os recuerdo que si tenéis alguna consulta o alguna duda, nos la hagáis escribir a través del chat de la reunión y ya se las paso yo a Jordi para que nos la vaya contestando. Yo sí que tenía una duda, Jordi, que es respecto de, o sea, en ese seguimiento, al final es necesario, es obligatorio ir haciendo auditorías internas de forma anual, aunque es verdad que, bueno, claro, en TISA como dice, bueno, pues me certifico y ya no me medio olvido, ¿no? Un poco hasta dentro de los 3 años, pero Ujú. ¿sería aconsejable o es necesario hacer auditorías internas de forma anual? Bueno, yo como consultor especialista en este sentido, yo siempre recomiendo hacer auditorías internas. No es obligatorio, pero sí que es recomendable, porque sí que es cierto que si lo vamos dejando, nos va a pasar como todo, como todo en la vida, ¿no? Si lo vamos dejando olvidado, llegará un momento que nos tocará el reloj y nos dirá, oye, que hay que pasar la renovación y habrá que, bueno, ponerse, remangarse. Durante 3 o 4 meses estaréis trabajando, pim pam, pico pala, pero si más o menos hacemos como una ISO, que cada año vamos llevando, bueno, pues sin un esfuerzo demasiado grande, una mejora, un seguimiento, pues oye, eso conllevará que al cabo de los 3 años, cuando tenga que pasar la renovación, para mí será chupado. O sea, no me va a conllevar tener que realizar una gran infraestructura de renovación, ponerme otra vez a ello y espérate, y esto cómo lo hacía, y esto cómo no Claro, lo hacía. ahí quizás sí que sería interesante a lo mejor hacerlo cuando hagamos la de 27, por ejemplo, en el caso de que lo integremos, pues acompañarlo un poco, ¿no? Con esa revisión del VDA un poco y hacer esa revisión, ¿no? Quizás. Yo lo haría así, yo sí, Vale, yo lo haría así, ¿vale? perfecto, genial. Bueno, pues vamos a ver algunas preguntas. Bueno, hablando de los certificadores, de cuando tenemos que acometer una certificación de varias plantas, ¿vale? Habla aquí Alfons Berruezo sobre el certificador y varios países. ¿Tenemos sedes en varios países y en ello hay certificadores? ¿Significa que puedo tener certificadores distintos para cada país o debe tener uno solo que lo voy enviando a cada lugar? Bueno, No, tú cuando tienes diferentes sedes, normalmente eso se contrata con la misma empresa certificadora y es la empresa certificadora la que se encarga ya de determinar si tiene que enviar diferentes auditores a las diferentes sedes o contrata, o si es que no tuviese, tiene que contratar algún auditor, yo que sé, freelance o lo que fuese, para esa certificación o esa sede concreta, ¿no? Pero son ellos quienes se encargan directamente. Tú no tienes que estar buscando más certificadoras, sino simplemente ellos ya se encargarán cuando tú definas, oye, mira, yo me voy a certificar de tantas sedes, pues entonces veremos con la empresa certificadora cómo lo podemos gestionar, pero son ellos quienes realmente te van a delimitar cómo lo vas a hacer, ¿vale? No tienes que buscar claro. diferentes empresas certificadoras por cada país, no, no es necesario, ¿eh? Sí, porque además son normalmente entidades que tienen presencia internacional y o bien pues tienen auditores allí, o tienen sede, o tienen freelance, o viajan, o sea que bueno, pues al final se hace un poco de esa manera, o si es un AL2 se hace en remoto desde aquí, o sea que Sí, bueno,
sí que Pensar mucho. que, Ujú. perdona Marta, pensar que, como tú dices, cogiendo tu hilo, pensar que las empresas certificadoras de las que estamos hablando son internacional, a nivel internacional son muy conocidas y tienen sedes por todo el mundo. O sea que no estamos hablando de una pequeñita que se ha puesto ayer y no, no, estamos hablando de empresas muy potentes a nivel de certificación y tienen sedes por todo el mundo. O sea que no, a día de hoy, que yo sepa, no tenemos ningún problema con que haya diferentes sedes y haya que buscar empresas de otro tipo. Pero vaya, tampoco digo que se pueda dar el caso, ¿eh? Bien, bueno, vamos a contestar a Sergio que nos dice que habías en el slide previo a niveles de madurez, había una frase que ponía, TISAX debe incluir el total de empleados. Que si podrías explicar esto con más detalle. Bueno, cuando hablamos de los empleados, cuidado porque eso de todos los empleados, ya os digo que aquí lo que hay que tener en cuenta es simplemente lo que es la trazabilidad de esa información de TISAC, ¿eh? Cuando hablamos de TISAC, es todo lo que tenga que interactuar con ese tipo de información. Todos los empleados tiene que ver con los empleados que interactúen con TISAC. Es decir, si yo qué sé, me invento ahora, sin despreciar a nadie ni menysprear a nadie, la persona que está en recepción, por decir algo, si esa persona no interactúa, no tiene información TISAC, no gestiona ningún tipo de información TISAC, no entra dentro de la certificación. Esto es igual que cualquier otra certificación que puedas hacerse, a no ser que sea una certificación a nivel pues de eso, de procesos de calidad, que sí que ya entra todo el mundo o casi todo el mundo. Pero aquí no, aquí solo entra o se gestiona la información TISAC y eso es la trazabilidad de cómo entra, dónde entra y cómo vuelve y cómo se vuelve a intercambiar esa información. Y entonces toda la gente que interactúe con ese tipo de información, ¿vale? Perfecto. A ver, y bueno, también preguntan si hablamos de AL2, ¿no? Si estamos hablando de nivel de evaluación AL2 y AL3, nos preguntan si el AL1 existe. Que bueno, existe, pero realmente ahí es una autoevaluación propia que no conlleva ningún certificado, ¿no, Jordi? ¿Es así? Sí, sí. A día de hoy, yo al menos, no se conmigo al menos no se ha dado el caso de hacer una L1. Siempre hemos hecho L2 o L3. Yo L1 entiendo que es lo mismo que lo que tú dices, una autodeclaración. Y Y, es una autoevaluación que hace la propia empresa, o sea, al final lo acaba de por certificarse. Entonces, como un exacto. paso previo, si quieres, o bueno, pues que lo dejan ahí, pero realmente lo que te van a exigir es una certificación, una etiqueta, el TISAX Label, ¿no? Que te exige tu cliente y que, bueno, pues o va a ser un AL2 o un AL3, pues en función de los objetivos de evaluación. Al final, bueno, recalcar mucho que al final, bueno, casi todo el mundo esto no lo hace por amor al arte, sino que al final esto es una exigencia a día de hoy cada vez mayor de todas de todas las casas de automoción, ¿no? Y bueno, pues que al final va ligando en toda la cadena de producción y en todos los proveedores. Ujú. A ver, dice, buenos días. ¿Qué variables nos ayudan a decidir si es necesario certificar una sede o varias, independientemente de la exigencia que pueda marcar un cliente determinado? Si cumples los requisitos en una y por algún motivo no la cumples en la otra, ¿cae la certificación para dos? De alguna manera, si tú te estás certificando de varias sedes, tienes que cumplir a nivel general de todas las sedes. No puedes decir, no, es que en una sede sí y en otra no. Tienes que implementar los controles del VDA en todas las sedes. Y se tiene que poder evidenciar que en todas las sedes están, si interactúan esas sedes, entendido que sí, tienes que poder evidenciar que en esas sedes se está cumpliendo los controles del VDA. Y yo creo que también aquí la principal variable para decidir si certificas una sede o varias, o una planta o varias, va a ser al final la exigencia de tu cliente. O sea que eso debéis de hablarlo porque muchas veces pues, lo que hacéis es que recibís una carta así como un poco general, ¿no? De Volkswagen o de SEAT, o recibís el requerimiento para la... Y es importante que se mantenga una comunicación para entender al final pues, el objetivo de evaluación y bueno, pues si hay más de una planta, pues en cuál de ellas, si es en la que se produce para ellos, si es y bueno, pues como también hay distintos
perfiles de empresas, ¿no? Pues porque nosotros hemos hecho desde empresas de marketing pues a empresas que hacen piezas, ingeniería, o sea que como es bastante variado, eso es importante que lo reviséis con ellos, ¿vale? Y luego lo de los 9 meses, esto Jordi dice que no queda claro, ¿no? Si es una auditoría obligatoria en el proceso de certificación, a ver, ¿es una auditoría obligatoria en el proceso de certificación con la certificadora externa? ¿Es un proceso interno demostrable interno durante la auditoría interna? Bueno, hablaste de los 9 meses, ¿no? Que era un periodo, que había ese periodo y no sé, aquí en Sergio no entiendo bien la pregunta, pero podemos repasar un poco esa parte. Bueno, de todas maneras, sí, cuando tú te vas a certificar por TISAC y empiezas el proceso, lo que se le llama, lo que se le llama el kick-off, ¿vale? El COM. De alguna manera, ahí la empresa certificadora lo que hace es explicar todo el proceso. Todo ese proceso lo explica, el auditor se pone en contacto y hace toda una explicación de cómo funciona todo el proceso de certificación de TISAC. Y evidentemente, la empresa, el cliente en este caso, pues también hace lo mismo, se presenta y se presenta y explica qué hace y cómo lo hace, y entonces se determina ahí un poco los valores o de alguna manera los niveles y las niveles de gestión de ese scope que tú has determinado, porque muchas veces cuando tú registras en el scope no queda claro si estoy en una L3, una L2, porque el cliente no me lo acaba de verificar, porque no sé muy bien dónde estoy, porque no sé si toco información confidencial o muy confidencial. Es decir, que en ese COM, en ese kickoff, lo que se hace es verificar todos esos puntos. Y con la empresa certificadora se acaba de concretar. Entonces, a partir de ahí tienes esos 9 meses, ¿no? Porque está claro que tú tienes la implementación, que te va a durar X tiempo, que ya has hecho la implementación. Porque tú cuando te pones a hacer el kickoff es que tú ya llevas unos meses de implementación, ¿vale? Es decir, cuando tú haces el kickoff, pues puedes llevar 3, 4 o 5 meses de implementación, en este caso con nosotros, donde te estamos asesorando, ayudando a implementar. Cuando empiezas el kickoff, es cuando empieza a contar ya los 9 meses, porque piensa que a partir del kickoff el auditor te va a pedir, oye, a partir de un mes, más o menos, tengo que tener ya acceso o tengo que tener ya acceso al VDA o a los documentos. Y al cabo de una semana de que yo tenga acceso a los documentos, vamos a hacer la auditoría de certificación. Y a partir de ahí, si hay no conformidades o observaciones, pues entonces tendremos, ha contado desde el kickoff hasta que lleguen los 9 meses, donde podremos resolverlos. Es decir, más de 9 meses no puede pasar entre el kickoff y la resolución de las no conformidades, porque entonces el proceso ya ha extinguido y habría que empezar de nuevo. ¿Vale? Es decir, que de alguna manera lo que tenemos que, si no tenemos no conformidades, seguramente al cabo de un mes, como mucho, 2 meses, ya tendremos la etiqueta. Pero si hemos tenido no conformidades y tal, hay que contar que esas no conformidades no pueden pasar de 6 meses más. Es decir, que en 6 meses, si en 3 meses, por decir algo, me lo invento ahora, entre el kickoff y la certificación han pasado esos 3 meses, que nunca pasan tanto tiempo, a no ser que sea algo muy extraño, tengo 6 meses más para resolver esas no conformidades. Por lo tanto, yo tengo que, bueno, yo creo que en 6 meses, a no ser que sea algo muy, 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 muy complejo, yo tengo tiempo suficiente para poder resolverlas. Y mientras tanto, tengo esa etiqueta provisional que me dará la empresa certificadora para que yo sepa que tengo un tiempo determinado para resolverlo. Porque si no, ya sí que, pum, cuando acabe esa etiqueta provisional, ya se me acabará el tiempo de resolución y o bien lo he resuelto o bien no llegó a buen puerto esa certificación. ¿Vale? De momento a nosotros no se nos ha dado el caso, pero no digo que pueda pasar. Y bueno, otra última pregunta y acabamos, porque vamos ya un poco sobre la hora y ya vamos quedando aquí cada vez menos, que hay que seguir al afán del día. Bueno, nos preguntan qué es el TISAC Scope Expert.
¿no? Que es Ujú. al final ese primer documento, ¿no? Que es muy importante pues, para muchas cosas en este proceso, ¿no? Y que hay que obtener a través de la página web del ENX, ¿no, Jordi? Sí, bueno, yo creo que incluso lo hemos vivido juntos, Marta. El SCOP, en definitiva, es el registro, como decía en el webinar, es el registro de concretamente donde tú te haces visible al resto de clientes de automoción, ¿vale? Dentro del NX, del portal NX. Es decir, es un registro donde tú determinas de qué te vas a certificar, lo que decíamos tanto, cuántos empleados, de qué departamentos, es decir, es como tu carnet de identidad dentro del el portal de NX para poder certificarte. Se le llama SCOP y luego te dan unos códigos, que esos códigos son justamente para que luego seas visible y dentro de la empresa certificadora pueda empezar a gestionar la certificación. Siempre te lo Eso es lo que yo solicitan. siempre comento. Al final hay que hacer como 3 inversiones. Bueno, que esto es muy poquito, son 405 euros Mm. hay que introducir el link en la web, meter todos los datos, pagar los 405 euros y tienes este documento donde es como tu declaración de intenciones, tu DNI, y es necesario para, por ejemplo, pedir la oferta a la entidad de certificación, tener este documento, simplemente con eso ellos se basan para poder cotizar la oferta de certificación. Luego tendríamos la consultoría que realizamos nosotros y la certificación, ¿no? Digamos un poco que son los tres pasos que hay que hacer, ¿no? Un poco en el proceso inicial comercial, ¿vale? Exacto. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Jordi. A vosotros. Aquí te voy transmitiendo las felicitaciones de todos los asistentes. Muchas gracias a todos los que habéis quedado desde el principio hasta el final y todos los que nos habéis estado escuchando. Finalizamos así este ciclo de conferencias de masterclass bueno, que creo que os han gustado mucho respecto a ciberseguridad y empezamos en mayo con compliance, con la ley del informante. Pues muchísimas gracias, Jordi, y nos seguimos hablando a todos. Gracias, muy amables. Hasta luego. Venga.